En este vídeo vamos a hablar de la estructura silábica del latín. Igual que en la clase anterior dije que presupongo conocimientos básicos, genéricos de fonética general, en fin. Igualmente, en principio, a mí me gustaría presuponer conocimientos básicos de latín, y no hablo de latín de filología clásica, sino latín de instituto, porque se supone que alguien que estudia filología es que ha hecho latín en el instituto. Ahora, sé que eso muchas veces, lamentablemente, no es así. Por tanto, yo en estos vídeos voy a más o menos presuponer que sí, se conoce el latín de instituto. Y ahora, para los que no tengáis esos conocimientos, pues iré dejando materiales adicionales, ¿vale? Pero en los vídeos propiamente de este curso voy a presuponer, ¿vale? Y lo mismo que digo esto, pues lo seguiré haciendo en el curso. Los vídeos propiamente del curso van a ser más al grano, más dando por supuesto que conocéis las cosas que debéis conocer, pero dejaré materiales adicionales, vídeos adicionales, así más para dummies, vamos a decir, ¿no? Más para gente que no, ¿vale? Entonces, la estructura silábica del latín es muy similar a la del español. Básicamente, por defecto, igual que separaríamos las palabras en español, igual va a ser en latín. Por tanto, esto se aprende en primaria. Ahora, el núcleo de una sílaba es siempre de tipo vocálico, igual que en español. No puede haber una sílaba si no hay una vocal o diptongo, ¿vale? Elemento vocálico. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí tepidus, porcus, dentes, amplus, constare. Vemos que en cada sílaba siempre hay una vocal. No puede haber una sílaba sin vocal. Ahora, vemos aquí este constare que yo he separado constare. En español lo habríamos hecho constare, ¿vale? Entonces, esto es en principio, porque esto realmente no se sabe muy bien, pero esto es en principio una diferencia, ¿vale? Hay algunas diferencias importantes entre la estructura del latín clásico y la del vulgar. Sabemos que las lenguas romances, el español entre ellas, no viene realmente del latín clásico, sino del latín vulgar. Aquí, lógicamente, no vamos a entrar en definición de latín clásico, latín vulgar, diferencias, etcétera, porque eso es, bueno, una cosa en la que se llevan matando los filólogos clásicos mucho tiempo, ¿no? Y los romanistas, etcétera, no importa, ¿no? Pero, bueno, en general, latín vulgar. Y como digo, algunos aspectos no están del todo claros, incluido esto de constare o constare. Bueno, ya iremos viendo. Una diferencia importante son los llamados grupos de muta cum liquida. Ahora, ¿qué es esto de muta cum liquida? Esto, lógicamente, es un término en latín donde, en principio, diríamos, pues bueno, una muda con una líquida. Sí, pero no, ¿no? Entonces, muta, en latín, es lo que nosotros llamamos una oclusiva, es decir, petaca y bodega, o la fricativa F, ¿vale? Entonces, todo esto, petaca, bodega y F, son la muta. Luego, la líquida efectivamente es L o R. Entonces, un grupo de muta cum líquida es una muta seguida inmediatamente de una líquida. Ahora, un grupo de muta cum líquida actúa de forma diferente entre el latín clásico y el latín vulgar. En latín clásico, la silabación es la misma que, por ejemplo, en español. Tenemos integrum, tenebra. Mientras que en latín vulgar, por extraño que parezca, la silabación es diferente. Integrum tenebra. Y vemos, o sea, porque esto en principio pues diríamos, bueno, ¿qué más da si la G o la B va al final de la sílaba o al principio de la siguiente sílaba? ¿Qué más da? Sí da, porque, como vemos, dependiendo de cómo dividamos la palabra, las sílabas de la palabra, la acentuación cambia. Vemos integrum, clásico, integrum, vulgar. Tenebra, clásico, tenebra, vulgar. ¿Vale? Entonces, esa es la relevancia realmente, no que si ponemos guión aquí o allá, ¿vale? El guión es una cosa pedagógica, lo importante es dónde va el acento en la palabra. Entonces, vemos que la estructura silábica determina la acentuación. Es decir, la muta es explosiva, es decir, al principio de la sílaba, o implosiva, es decir,
al final de la sílaba. Es decir, ¿es implosiva al final de la sílaba o es explosiva al principio de la siguiente sílaba? ¿Vale? Entonces vemos que en latín clásico la muta de los grupos de muta cum liquida es explosiva, se agrupa con la líquida en la misma sílaba. En latín vulgar la muta es implosiva de la sílaba anterior y luego la líquida va en la siguiente sílaba. Entonces, eso es de lo que hablo cuando digo el grupo es homosilábico, es decir, de la misma sílaba. El grupo muta cum liquida pertenece a la misma sílaba, homosilábico o también tautosilábico, o es heterosilábico, es decir, la muta va en una sílaba y la líquida en la siguiente sílaba. ¿Vale? Entonces, todo esto, otra vez, insisto, la relevancia de todo esto es que dependiendo de una cosa o de la otra, el acento en la palabra va a cambiar y el acento es importantísimo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de diptongos e hiatos, o diptongos y hiatos. En latín clásico solo se consideran diptongos ae, oe y au. Si os metéis en gramáticas latinas, etc., también meten otros diptongos, pero ae, oe, au son los diptongos propiamente clásicos y los únicos que hay que tener en cuenta. Cualquier otra secuencia de dos vocales juntas va a ser un hiato en latín clásico. Entonces, por ejemplo, muliere, y vemos aquí ie, en dos sílabas diferentes. Es una secuencia heterosilábica, es decir, es un hiato, aunque esto, si lo leyéramos a la española, sería muliere, porque ie en español puede ser un diptongo. O, por ejemplo, ordeolu, pues esto también es un hiato en latín clásico, también sería técnicamente un hiato en español, ¿no? Entonces, y esto cuidado porque es muy simple de entender, pero es muy fácil despistarse con esto, ¿vale? Entonces, solo son diptongos ae, oe y au. Todo lo demás en latín clásico va a ser hiato. Ahora, en latín vulgar va a haber una fuerte tendencia antihiática que, como su propio nombre indica, lo que hace es convertir en diptongos muchos hiatos clásicos. Entonces, lo que en latín clásico es muliere, en latín vulgar será muliere. Y vemos ahí que esto también es relevante porque ahí también hemos visto un cambio de acento. Muliere, la I es tónica, mientras que muliere, la E es tónica. ¿Vale? Entonces, vemos que todo esto de los acentos, de cómo se consideran las sílabas, etc., es muy importante, es muy importante. Luego, tenemos que hablar de la S líquida, ya hemos hablado de ella en la primera clase. Recordemos que la S líquida es la que inicia palabra seguida de consonante, que es una secuencia que no existe en español, pero que en latín no había problema. Entonces tenemos scola. Entonces, mucho cuidado aquí también, porque nosotros, según nuestra mentalidad hispanohablante, pues incluso si no metemos una E, no decimos escola, pero incluso sin la E, diríamos algo así como scola, y diríamos que la S es una sílaba. No, porque toda sílaba necesita una vocal, ¿vale? De hecho, esa es la razón por la que ya en latín vulgar hay constancia de un apoyo vocálico. Es decir, lo que habíamos hablado de la prótesis vocálica, que en latín vulgar frecuentemente es I. Lo que pasa es que ya luego en español se estandariza como E. Entonces, ya en latín vulgar hay constancia de escritura como iscola o como istare. Y aquí, otra vez, nos preguntaríamos, entonces la silabación, o sea, porque en scola con S líquida la silabación es claramente scola, pero en iscola la silabación es iscola o iscola. Bueno, probablemente sería iscola, precisamente porque esa vocal se ha metido ahí para evitar la S líquida. Entonces la silabación ya con la prótesis sería igual que en español. Iscola, no iscola.